auspiciador, vamos a lo que hoy día nos convoca. Vamos a hablar de un tema que vamos a hacer un análisis y un barrido histórico bastante extenso para poder intentar comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo más allá de la pandemia misma, que es lo que nos tiene un poco, muchas veces nos centramos en precisamente el tema sanitario que nos está atacando y dejamos de ver muchos otros puntos que están sucediendo al mismo tiempo. O sea, desde ya lo que tenemos claro es que este nuevo orden mundial, después de la pandemia, va a tener que ver con algo que venía sucediendo desde antes. ¿Quién tiene o quién va a tener la prioridad de, podríamos decir, la primacía, el poder, el dominio del mundo? Esto era algo que venía ya planteándose hace rato. Estados Unidos ha tenido desde la posguerra el lugar primordial en el escenario internacional, y ciertamente después de la posguerra parecía ser este mundo bipolar en el que Rusia, la Unión Soviética, era el gran contendor, pero una vez que cayeron los socialismos reales, pareció que el mundo se rebarajó y se reinventó, teniendo a Estados Unidos como el gran primer actor. Sin embargo, Rusia se logró reinventar, reaparecer, y vamos a ver cuán importante realmente es en el mundo, y China. China volvió, no solo arremetió con gran fuerza, después de sus transformaciones no solo políticas, sino también económicas. China va a tener un giro en lo económico que lo va a convertir en un gigante que va a poner a prueba y va a entrar en el juego de la primacía mundial. Y este juego estaba súper claro hace varios meses atrás, pensemos justo antes del coronavirus, teníamos al presidente Trump en Estados Unidos peleando una guerra comercial que parecía ser un gallito, este concepto, podríamos decir, de esta idea de Make America Great Again, de tratar de ponerle cortapisas a China para intentar retrasar básicamente el ascenso de China. Pero el cambio político se vino y podríamos decir esa misma guerra comercial se vio suavizada en un mundo también transformado por lo que nos está golpeando a nivel de la pandemia. Pero la misma pandemia, y eso ha llevado a que muchos hoy día planteen y se pregunten, de hecho cuando el propio Trump hablaba del virus chino, muchos lo criticaron diciendo cómo va a ser posible que hable de que el virus puede haber sido creado. Sin embargo, esas ideas de que el virus ha podido ser creado están sobre la mesa no solamente desde del expresidente Trump, sino que también de otros actores que hoy día lo han planteado con mayor fuerza. Principalmente porque durante esta pandemia China ha arremetido fuertemente en lo económico y podríamos decir en simple, se lo ha comprado literalmente todo. China venía hace rato intentando competir y comprendamos que todavía no tiene el poderío americano, pero tiene una población gigantesca que evidentemente ha ido aumentando en el tiempo y aquí uno puede ver que aunque aún Estados Unidos tiene el mayor poderío, China ha ido creciendo enormemente, Rusia ya vamos a hablar de ella y particularmente el único gran poderío de Rusia es precisamente el poderío militar porque en lo económico no tiene peso a nivel mundial. Y precisamente todas estas barajas que estaban sobre la mesa se complejizaron en el momento en que apareció este virus y eso es lo que ha hecho a muchos analistas pensar en la posibilidad de que haya sido realmente o que sea una casi tercera guerra mundial sin tener que enfrentar los ejércitos, porque si uno analiza el mundo, sobre todo en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos miró de tú a Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se hizo de la primacía mundial y miró hacia abajo, no solo a Europa, sino que al mundo entero, tenía el dominio. Y por lo tanto, son las guerras, son estos cambios los que permiten la baraja y el traspaso del poder de unos a otros. El coronavirus sí enfermó las economías, de todas partes, nosotros también lo hemos sentido, nosotros en Chile teníamos también una situación que era distinta en el sentido que nosotros veníamos con una economía que se estaba enfermando particularmente por la otra pandemia, una pandemia más bien ideológica, política, albergada desde la violencia, a la que se le sumó también todos los efectos económicos,
que son consecuencias de la pandemia. Pero desde ya las previsiones de crecimiento a nivel mundial en todas partes bajaron, y evidentemente esto complicó, primero sobre todo también por los primeros gritos masivos de cerrar todo. Es más, aquí cuando uno empieza a ver quiénes pedían cerrar, también hay una dimensión política al respecto, en la idea de estos casi lockdown completo, acusando de que si no se hacían, eso implicaba básicamente la muerte. ¿Ya? Es más, todavía cuando arremetió el coronavirus, Trump todavía estaba en el poder y él mismo habló de este virus chino, lo que causó que muchos lo acusasen de racista. Pero mientras el mundo, por eso aquí muestro este cine que se llama The World, el mundo se cerraba y se cerraba en muchas dimensiones, parecía ser que aquellos que jugaban por la primacía mundial no lo hacían. Es más, la propia China, recién esto, ahora, ha celebrado los 100 años del Partido Comunista con un despliegue que ha sido realmente gigantesco. Pareciera ser que aquí no hay definitivamente coronavirus. La casa la tiraron por la ventana. Y aunque sí, en alguna de las ceremonias aparecen algunas personas con mascarilla, la verdad es que la visión mundial, y podríamos decir esto es parte de la política, demostrar que ellos ya superaron el coronavirus, y es más, muchas voces han planteado que hay que usar la estrategia de China para también superar la pandemia. Claro, China controla a su población desde siempre, tiene en el fondo una libertad económica manejada desde el Estado, un capitalismo dentro de un comunismo, es decir, no hay libertad política. Ya sí hay una cierta apertura económica, pero tampoco hay libertad económica en el sentido de que no hay libertad de emprendimiento, sino que es a través del Estado. Y ese control estatal es el que ha permitido esas trazabilidades que hoy día se han ido acostumbrando en todas partes y que la gente incluso las desea, pero que tienen un colateral bastante complejo de analizar. Por otra parte, durante el año, digamos este año y el año pasado también, Rusia también hizo despliegue para celebrar el fin de la Gran Guerra Patriótica, que así la llaman ellos, que fue en el fondo la Segunda Guerra Mundial. Los rusos dicen que ellos pelearon la Gran Guerra Patriótica y no la Segunda Guerra Mundial, y eso es una visión, una invención, podríamos decir, del propio Stalin. Y evidentemente que un nacionalista como Putin, que quiere vestirse no solo con la grandeza de los zares, porque es un nuevo zar, sino también con la grandeza y el poderío del último imperio, que fue el imperio soviético, efectivamente decidió dejar y botar la casa por la ventana y sin mascarilla, él, también algunos sin mascarilla, otros con mascarilla, hizo el despliegue en el mundo también mostrando que nosotros aquí tenemos el control, básicamente esto tiene que ver con una visión política de manifestar, nosotros tenemos el control del virus. Mientras todo esto aparecía, rápidamente también aparecieron aquellas voces que comenzaron a plantear de que había aquí no solo la creación de un virus, sino que una idea a nivel mundial de llevar la globalización económica a un paso más allá, no solamente una globalización económica, sino que también una globalización política. No sé si han escuchado hablar de estas ideas del llamado globalismo y mucho se ha escrito al respecto y aquí figuras como Soros, ¿no es cierto?, aparecen financiando ciertos intereses políticos también que tienen que ver con el crecimiento del Estado y el concepto de la globalización a nivel político implica un gran Estado a nivel mundial que controle y domine todo. Y frente a esas tendencias, evidentemente, surgieron todos estos nacionalismos que se representaban en particular en la figura de Trump, que obviamente ya quedó, comillas, fuera de juego por algunos momentos, pero no es el único que combate estas ideas del globalismo. Lo que plantea un poco esta dicotomía es esto que se ve todo lleno de colores, donde todos van a ser felices y van a tener todo lo que necesitan. Hay una burocracia que controla tu vida y que te quita básicamente tu libertad. Y por lo mismo, el mundo que se viene hacia adelante ha puesto en duda si efectivamente la globalización se va a mantener, porque han surgido, y aquí podríamos decir, han resultado ser incluso contra la pandemia más exitosos aquellos que han tomado un camino independiente. Por eso aquí pongo los nacionalismos que muchos plantean que vienen de vuelta. Y por lo tanto aquí se ha escrito bastante en este último tiempo sobre esta dicotomía. Y de los nacionalismos y del globalismo, podríamos decir, han surgido también estos populismos.
lo que ha arremetido fuertemente y justamente antes de la pandemia y que podríamos decir coincidiría con alguien que plantee que esto podría haber sido creado, ha sido el ascenso del neomarxismo desde la penetración de estas ideas, digamos, estas ideas viejas, estas ideas añejas, pero en la cultura, y la transformación de la mentalidad por esta idea de la diversidad, pero con un poder estatal inmensamente poderoso. Y por lo tanto, cuando uno tiene eso en cuenta y analiza que previo a la pandemia lo que ha primado han sido protestas a nivel mundial, hay un sitio que se llama en el fondo el Protester Tracker, que va mostrando precisamente dónde se han ido dando las protestas, y cuando uno analiza cómo han ido creciendo las manifestaciones sociales en los últimos tiempos, queda realmente paté, porque precisamente tenemos en el último tiempo un crecimiento exponencial más allá incluso que lo que es la década de los 60, o sea, la década del 68, que entendamos que los años 20 son años tremendamente convulsos que van a terminar, digamos, todas estas protestas van a terminar con el ascenso de los totalitarismos. Y luego de, podríamos decir, en la posguerra, vamos a tener también un momento que nos va a llevar a un pic que va a ser precisamente el año 68, y luego de eso va a venir una calma, y esto es lo que es la aplicación, podríamos decir, de las ideas que muchos denominan neoliberales, y miren lo que tenemos hoy día. Así que esto es bastante preocupante de analizar, y no solo preocupante de analizar, sino que si lo miramos a nivel mundial, uno de los puntos que se han convertido en símbolos a nivel mundial es precisamente nuestro país. Y eso también tiene que ver con el tema político, es decir, el neoliberalismo planteaba en algunas consignas, nació en Chile y morirá en Chile. O sea, hay dos pandemias paralelas que se están dando. Y aquí básicamente también aparecen en todos estos rankings, y esto es Al Jazeera, que nos plantea también a Chile como uno de los lugares emblemáticos de estas protestas. Y estas protestas han estado alimentadas en todos los casos, ya sea cuando se alimentan de la idea racista, feminista, pero en todos los casos de una nueva interpretación del concepto de lucha de clase, o sea, es en el fondo lo que alimenta esta idea, en el fondo de la utopía, de la instalación del paraíso terrenal sobre la tierra, que es algo muy propio que ha alimentado al concepto de la izquierda siempre y que valida la violencia como un método de hacer política. Y esto no es Chile, esto es Colombia. O sea, cuando uno empieza a mirar todo esto, hay ciertos déjà vu que se van a dar en todas partes. O sea, protestas que surgen en la India se replican con los mismos métodos y con las mismas cosas en todo el mundo. O sea, esto es, cuando uno dice esto es casualidad, esto es espontáneo, la respuesta es no, esto es la anatomía de, en el fondo, estas manifestaciones supuestamente espontáneas y sociales, pero que son literalmente planificadas. Esta es una nueva época de anarquía. Y hay que decir que cada vez que hay revueltas sociales, y voy a ir al pasado, ahora sí vamos a viajar en el tiempo para hacer un barrido y poder analizar qué sucede cuando ha habido estos momentos convulsos a nivel de lo político, cuando vienen estas intenciones de intentar concentrar de alguna manera el poder en las manos. Y retrocedo en el tiempo al final de la República Romana. La República Romana se había constituido precisamente para jurar no volver a tener rey, para no volver a acumular el poder. Y en el marco de la República y en la crisis de la República, cuando precisamente se desmascara la conspiración de Catilina, que quería precisamente atentar contra la República, tras esa conspiración que es acusada por Marco Tulio Cicerón, va a asumir o va a surgir la figura de Julio César, que trata de concentrar el poder, es decir, de convertir al Estado, de concentrar el poder, y esa es una de las grandes tentaciones, el poder. Y precisamente esa idea de concentrar el poder en su persona es lo que va a llevar a aquellos que querían salvar a la República a justificar su asesinato. Pero precisamente tras él van a surgir las figuras, por una parte, de Octaviano y de Marco Antonio. Ya el propio Marco Tulio Cicerón va a tomar el puesto por el joven Octaviano, pensando de que se lo podía utilizar y que con esto iba a salvar la República. Esas ideas incluso de personas tan sabias como Cicerón de intentar salvar la República utilizando a aquel que es más hábil político que él mismo. Y de esta guerra civil entre Marco Antonio y Octaviano va a triunfar Octaviano.
Y Octaviano va a terminar de hacer lo que César no hizo, va a concentrar, va a matar la república y se va a convertir en el primer emperador romano. Y como emperador que concentra el poder, y los romanos entendían muy bien lo que es la política es pan y circo. Y precisamente como un emperador que concentra el poder va a iniciar todo lo que es la propaganda para justificar el poder en sus manos. Y va a decir, yo recibí una ciudad de ladrillo y la convertí en una ciudad de mármol. Y es más, va a crear un mito, traje la paz. Yo traje la paz romana, nunca Augusto trajo la paz. Augusto trajo la guerra, y la guerra de pacificación es el ejército romano el que va a mantener el imperio. Sin embargo, Augusto, que va a ser un gran constructor de templos, que va a mostrar que los dioses están con él, va a hacer construir este altar, y este altar se llama el Arapachis. El Arapachis es propaganda política, como todas las cosas en la política lo son, desde la época de los romanos hasta hoy día. Y el Arapachis es un altar para la paz. Yo traje la paz. Y esto que podría ser una lección para la historia, se va a repetir en forma constante en el tiempo. Ese imperio romano, esa pax romana que supuestamente trajo Augusto, va a terminar desapareciendo cuando, después de haberse dividido el imperio, en el siglo V va a terminar cayendo el imperio romano de Occidente. Y en ese mundo que va a ser penetrado por los germanos, va a resurgir la idea de un imperio, pero ahora cristiano, primero con Carlomagno, luego con Otón, el Sacro Imperio Romano Germánico, y podríamos decir, vamos a dar origen a una nueva cultura que es la cultura cristiana occidental, que además va a tener una estructura, o sea, la Edad Media tiene una estructura donde la sociedad está dividida por funciones. ¿Ya? Mucha gente habla de las clases sociales como si fuera el término que hubiese existido siempre en la historia. Las clases sociales no existen ni siquiera hoy día. ¿Ya? La clase social tiene que ver con el dinero y es una división social que se da particularmente después de la Revolución Industrial del siglo XIX. Hoy día no existen clases sociales. Hoy día existen segmentos de consumo. Cuando nosotros decimos ABC1, el ABC1, el A gana muchísimo, el B gana mucho menos que el A y el C gana infinitamente menos que el A. Sin embargo, pertenecen a un mismo segmento socioeconómico porque consumen precisamente las mismas cosas, uno con esfuerzo, otro sin esfuerzo. Entonces, ya no hay clases sociales. Y por lo tanto, eso hace que aún sea más de modé hablar de un discurso hoy de lucha de clases. Pero cuando nosotros pensamos en la Edad Media, los marxistas siempre interpretan todo desde la lucha de clases y interpretan la historia como la historia entera como esta historia de la lucha de clases. Pero en el mundo medieval no existen clases sociales ni existen segmentos de consumo, existe división social según funciones. Y por lo tanto, cada uno de los estamentos es distinto y diferente, tienen distintas funciones y también hay desigualdad ante la ley. No existía la igualdad ante la ley. Es decir, existía el clero y el clero tenía sus tribunales propios y tenía ciertos privilegios porque tenía funciones sociales y por eso no pagaban impuestos. La nobleza también tenía sus tribunales propios y también tenía funciones sociales, que era la defensa, y por eso no pagaban impuestos. Y en cambio el Estado llano, que eran los campesinos y los artesanos, que también tenían, podríamos decir, ciertas prebendas, particularmente el sistema gremial. Nadie podía ser un zapatero si no entraba como aprendiz de zapatero, nadie podía ser un herrero si no entraba como aprendiz de un herrero, y por lo tanto había que aprender el oficio y certificarse, podríamos decir, dentro del gremio, ser aceptado dentro del gremio. Pero eran ellos, aquellos que se beneficiaban de la protección de la nobleza y de que velaban las almas por ellos, el clero, los que pagaban los impuestos. Bueno, este mundo medieval, este mundo atomizado, donde el poder no estaba concentrado, porque había múltiple cantidad de señores, y cada uno de estos señores, podríamos decir, abarcaba un cierto territorio, y las villas alrededor del castillo donde estaba este señor, que daba la defensa, eran vasallos de ese señor. Había un mundo atomizado. Pero en el tiempo, ya hacia el siglo XIII, van a empezar a surgir cada vez más las ciudades. El comercio siempre existió, el comercio es el gran motor de la historia, pero precisamente hacia el siglo XIII vamos a tener el surgimiento de ciudades importantes, y dentro de las ciudades van a empezar a aparecer nuevos tipos humanos, que son aquellos que viven en la ciudad, esos que viven en los burgos, esos que van a pasar a llamarse posteriormente burgueses. Este es el tiempo de la construcción de las grandes catedrales, cada uno, y esto es parte de la competencia, las ciudades que surgen compiten unas con otras y se elevan al cielo, un poco en base
base a la mentalidad que existía en este tiempo. Entonces, aquí tenemos los tres estamentos, el clero, la nobleza y el estado llano. Y precisamente en este siglo XII-XIII, que es el periodo de auge de la cultura cristiana occidental, van a surgir también las universidades. Las universidades van a ser centros intelectuales que van a surgir en toda Europa. Ojo que Europa llega hasta aquí, Cracovia, porque aquí de aquí para acá no van a haber ni catedrales góticas, ni tampoco universidades. Las instituciones que nacen en Occidente son propias de Occidente. Rusia no es Occidente, Rusia es otra cultura que va a decidir occidentalizarse en el siglo XVIII y ese es otro cuento, pero no porque se vista es. ¿Ya? Occidente genera ciertas instituciones que son propias de su forma y su mentalidad, y eso también es importante para comprender sobre todo lo que estamos viviendo hoy día, que es un choque entre visiones de mundo que son tremendamente distintas. Entonces, este mundo medieval, este mundo de las ciudades, de los burgos que va creciendo y que va cada vez tomando un cierto auge, va a colapsar. Y va a colapsar, curiosamente, por una peste. Y va a ser la peste negra. En el siglo XIV, en 1348, va a empezar a entrar en el fondo, 47 partes la primera peste negra, sobre todo en el Mediterráneo, pero ya para el fondo el 48 comienza a penetrar por Europa, y para 1350 ya en el fondo ha tomado todo el continente. Muchos hoy día tratan de comparar esta peste con lo que estamos viviendo hoy día, y no es comparable. No es comparable particularmente por dos razones. Primero, porque la mortandad es muchísimo, digamos, mayor a lo que estamos viviendo hoy día. La mortandad en Europa de la peste negra llega a matar, en el fondo, a la mitad de la población. Eso significa que en el fondo, 5 de cada 10 mueren, y mueren en el fondo porque además la peste negra, que hoy día no hay un consenso de que haya sido necesariamente una bacteria, hay algunos que plantean que fue un virus, todos coinciden que fue una pandemia. El punto está que no se puede científicamente llegar a concluir de qué origen fue, digamos, digamos, la pandemia misma. Particularmente porque aunque se han exhumado cuerpos, no sobrevive los virus para poder, si fuese virus, si fuese viral, que algunos plantean que fue viral, por eso ha primado la idea de que fue una bacteria, pero que venía de las pulgas, y de las pulgas pasaba a los ratones, y de los ratones en las ciudades que cohabitan con las personas, a la gente. Esto afectaba a los ganglios y se producían estas inflamaciones que entraban por el sistema, en el fondo, linfático, y eso implicaba estos cototos negros, y por eso se llamaba la peste negra. Ahora, ni los señores feudales que tenían que dar protección, ni la iglesia fueron capaces de dar respuesta a esta situación. Nadie pudo proteger. La muerte llegó galopando y precisamente se llevó a la mitad de la población. Morían como moscas, no había ninguna posibilidad de hacer nada. Esto es parte del cuadro que está en el altar de Colmar, de Matías Grünwald. Es un detalle de la tentación de San Antonio, un poco para que se imaginen lo que eran los cuerpos con peste negra. La muerte va a empapar todo, todo. Es más, va a cambiar la percepción de incluso la vida misma, porque la muerte va a parecer algo arbitrario que va a llegar triunfante, y aquí está una empuñadura del siglo XIV que nos muestra a la muerte tocando el tambor, llevándose a la mujer, llevándose al niño, llevándose al cura, no importa la edad, no importa el estamento al que pertenezcas, la muerte viene. Y justamente en este momento aparecen los relojes astronómicos que aparecen en distintas ciudades. Hay varios que son una belleza en Europa, y precisamente este es el reloj de Praga, y en la esquina del reloj de Praga está la muerte. La muerte vino, hizo estragos, y por eso digo, no comparemos. La mortandad del coronavirus no tiene nada que ver con la de la peste negra, que es literalmente una hecatombe. Y lo que va a suceder es que va a colapsar el sistema económico y social que primaba en la llamada Alta Edad Media. Y por eso el propio Johannes Huizinga habla del siglo XIV como el otoño de la Edad Media. Y lo que va a suceder después de la peste es precisamente un coletazo que va a implicar un auge económico. Y uno dice, pero ¿cómo va a haber un auge económico? Bueno, lógico que va a haber un auge económico. La riqueza que existía
que se la repartían entre todos los que eran. Si se muere la mitad de la población, implica que la torta existente se la van a repartir entre menos. Eso implica que el pedazo que le toca a cada uno es más grande, pero además mueren en familias todos, y por lo tanto las herencias pasan incluso a ramas menores, se redistribuye la riqueza a gente que nunca antes había tenido riqueza. Pero además, con el sentido de que la muerte está acechando, la gente va a estar dispuesta a gastar y no a ahorrar, ¿ya? Y entonces eso va a implicar que, o va a explicar más bien, lo que es el auge económico y el lujo del siglo XV. O sea, va a haber dinero disponible, gente dispuesta a gastar, y todo va a subir. Los salarios reales, si se muere la mitad de la población, los panaderos, los herreros, todos se murieron, y por lo tanto el panadero que queda ahora puede cobrar lo que quiera por el pan, porque efectivamente es el único que hay, y el campesino que iba a trabajar, y eso por eso explica que justamente cuando viene la peste van a venir todas unas revueltas sociales que van a exigir crecimiento en los salarios de ellos, y eso va a estabilizarse durante el siglo XV y en el siglo XVI específicamente. Entonces, eso explica el lujo del Renacimiento, y eso explica también el Renacimiento a nivel artístico, porque cuando te sobra la plata, tú la gastas en arte. Pero eso explica también, y eso también es bien interesante para compararlo con hoy día, todo lo que es los cambios tecnológicos, porque precisamente se murieron los monjes copiaban los libros, y por eso Johannes Gutenberg va a terminar inventando la mezcla entre los tipos móviles chinos con las prensas del vino, y va a terminar inventando la imprenta de los tipos móviles, que evidentemente va a cambiar la realidad, va a permitir que haya muchos libros disponibles. Y esta combinación entre este invento tecnológico y además la revolución creada por Lutero, que llamaba a la libre interpretación de las escrituras, va a implicar que comience a haber un cambio, un aumento en todo lo que es la educación misma, porque ahora va a haber libros disponibles. Esto es Aldus Manutius, que es uno de los principales impresores de Venecia, que precisamente van a comenzar a imprimir todos aquellos libros, aquellos clásicos. Y vamos a ver que donde más se van a dar, donde más se van a poner imprenta, va a ser precisamente en aquellos territorios que no había un Estado-nación consolidado. O sea, Alemania no existía como una unidad territorial, y por lo tanto cada uno de los principados competía y todos tenían imprenta. Lo mismo pasa en Italia. Italia tampoco existía, y por lo tanto como una nación, y por lo tanto competía en las ciudades. Pero si uno mira Francia, Francia tiene mucho menos cantidad de imprenta, y lo mismo pasa con España, y para qué decir Inglaterra, que va mucho, muy por detrás. Pero esto va a implicar la revolución de las ideas. Y un poco para ir comparando con lo que tenemos hoy día, hoy día el coronavirus nos pilla en un momento no solo en que está la internet, sino que había muchas cosas que estaban dispuestas y disponibles, que nosotros no las ocupábamos, pero hoy día estamos haciendo esta charla precisamente en remoto. Cada uno de ustedes está en su casa con su aperitivo, yo estoy en la mía, y estamos todos juntos. Esto es realmente lo que se podría llamar en un proceso de la democratización de las ideas, así como la peste negra va a encontrar la revolución de las ideas por los cambios tecnológicos. Hoy día estamos en un momento donde nos vamos a encontrar con una democratización de las ideas. Es más, la educación está a un clic. Ya no se necesita, ojo lo que voy a decir, van a preguntarse y se van a tener que reevaluar muchas instituciones. ¿Para qué sirve hoy día una universidad? Excepto para dar el título. Si es solo para eso, la gran pregunta es para qué queremos las universidades, porque en el fondo hoy día uno puede asistir a la clase que quiera, del profesor que quiera, desde su propia casa, accediendo a pagar en distintos, o sin pagar, incluso en gratuito, muchísimos cursos. O sea, hay unos cambios que también tienen que ver con que podríamos en el fondo hacer esa comparación entre estos cambios tecnológicos que se van a dar post peste negra y los cambios tecnológicos que se van a dar también, o que se están dando, o que se están incrementando, acelerando. Todo eso que nos decían de la automatización que se venía, bueno, ahora ya llegó. Y llegó para no solamente para conectarnos, sino para eliminar una serie de trabajos que hasta ayer existían. Hay mucha gente que está estudiando una carrera de trabajos que ya no van a existir y que no van a tener demanda. Entonces, todas esas preguntas, que esos cambios se aceleran, por supuesto. Pero también es interesante mirar al siglo XVI, porque una de las consecuencias de todos estos cambios post-peste va a ser el fortalecimiento del poder real. Grandes reyes van a surgir, que van a terminar poco a poco quitándole el poder a los señores feudales y consolidando el Estado.
Carlos V, Francisco I en Francia, Enrique VIII en Inglaterra, que luego va a terminar de consolidar con su hija Isabel I. Junto con esto, la revolución de las ideas, desde las ideas disponibles y los libros disponibles, van a permitir la eclosión en el siglo XVII de lo que va a ser el racionalismo. Y eso va a abrir el camino a las dos ilustraciones, tanto la escocesa como la francesa. Pero desde ya, la idea de que Dios había creado el mundo con un compás y que era Dios no solamente lo primero, lo último, la primera gran idea, el gran soberano, el que ordenaba todo el mundo, sino que ahora va a ser el hombre, Newton. Esta es una ilustración de William Blake. Y la revolución científica va a darle confianza al hombre de que controla y domina la naturaleza. Y obviamente que la ilustración y todo lo que es el movimiento científico va a querer dominar, controlar, catalogar, viajar, ponerle nombre a toda la realidad. El hombre es el centro. Y obviamente que ese proceso va a llevar a acelerar la concentración del poder político también en la figura del monarca. Y esa va a ser una idea del cardenal Richelieu, quien va a terminar concentrando el poder en el monarca Luis XIII, y ya para Luis XIV el absolutismo va a ser la tónica, absolutismo total, es decir, la concentración completa del poder. Y cuando digo completa, Luis XIV va a gobernar sin la Asamblea de Representación de los Estamentos. ¿Qué es la Asamblea de Representación de los Estamentos? En Inglaterra se llama Parlamento. En Francia se llama la Asamblea de los Estados Generales. En Alemania se llama Dieta. Y en España se llamaban las Cortes. Es decir, los reyes no gobernaban solos, gobernaban con la Asamblea de Representación de los Estamentos, que en ciertas materias tenía que ser el organismo consultivo, al menos, sobre todo en materia de impuestos, porque básicamente siempre se planteaba que no podía ser un monarca el que determinaba solo subir los impuestos, porque nadie puede determinar de otro lo que le va a sacar de su bolsillo. Por eso esa era la razón de que la Asamblea de Representación de los Estamentos debía estar. Pero Luis XIV va a gobernar solo. Ahora, todas estas ideas de la ilustración que van a ir concentrando la idea en el hombre, van a llevar a la idea de que es el hombre lo primero, es el hombre el soberano, es el hombre el que tiene la soberanía y es el hombre quien la entrega y constituye un Estado. Esa idea de la política moderna, la soberanía popular, se va a expresar por dos visiones. Una visión que va a considerar que el individuo es más importante que el Estado porque el hombre tiene derechos que son anteriores al pacto, el de la vida, la libertad y de la propiedad, y esa es la visión que va a venir desde John Locke y que va a emanar desde el movimiento que se llama la Ilustración escocesa, particularmente hacia lo que va a ser la independencia de Estados Unidos, que va a tener una visión de lo que denominamos democracia. Y por otro lado, la otra visión que va a venir de Jean-Jacques Rousseau, que va a considerar que el Estado es más importante que el individuo, porque el Estado es el único que puede devolver la bondad perdida. Los hombres eran buenos, pero la desigualdad hace que el hombre pierda la bondad. Y la única manera de devolverle la bondad al hombre es que el Estado redistribuya. Y esta visión socialista, democrática también, pero socialista, va a abrir el camino a lo que va a ser la Revolución Francesa. Por lo tanto, dos visiones de la democracia van a quedar sobre la mesa. La revolución va a lograr establecer esta idea de la igualdad ante la ley, pero el costo va a ser altísimo. Y estas ideas de la revolución van a ser exportadas por el propio Napoleón. Y junto con Napoleón, en la medida que las invasiones napoleónicas van a entrar, van a surgir en respuesta a Napoleón este movimiento romántico que tiene múltiples dimensiones y que probablemente es el gran padre de la cultura moderna. El romanticismo lo que hace es poner el sentir por sobre el ser. Y eso es precisamente lo que tenemos hoy de nuestra cultura contemporánea en cuestionamientos sobre la mesa. El sentir no hace al ser. Independiente que tú sientas muchas cosas, eso no cambia la realidad. Pero el movimiento romántico también va a ser el padre de los socialismos y de los nacionalismos. Y por lo tanto, durante 1830 y 1848, estas llamadas revoluciones burguesas van a exacerbar no solo el socialismo y el nacionalismo, que va a ser la tónica de la primera mitad del siglo XIX. Y aquí vamos a tener precisamente las barricadas y el ascenso de estos socialismos, que son vistos como el cambio en los establishments, que van a amenazar a todas las monarquías.
Junto con eso, desde el finales del siglo XVIII, la aplicación del vapor al motor, en el fondo, a la industria, a los transportes, la primera vez que una fuerza externa se incorpora, va a gatillar lo que va a ser la revolución industrial. Primero el vapor, después va a ser la electricidad, después va a ser el motor de combustión, y por lo tanto la revolución industrial de primera, segunda y tercera fase va a comenzar a transformar el mundo. Es más, nunca antes en la historia había habido tanta riqueza. Ciertamente, cuando uno mira aquí este gráfico, nos demuestra de que el mundo, sin duda, antes de la revolución industrial, era muy igual, ¿sí? Era muy igual, eran todos endémicamente y absolutamente pobres. La revolución industrial va a generar una transformación y va a generar riqueza como nunca antes existió. Y sí, va a generar desigualdad, porque ahora va a surgir incluso un nuevo tipo humano que antes no existía, que va a ser la clase media. La clase media no existía. La mayoría y todos eran pobres, con algunas excepciones muy pequeñas que tenían alguna mayor abundancia, pero incluso los que tenían mucho tenían poco. Entonces, la revolución industrial va a transformar el mundo, va a achicar las distancias, va a achicar el mundo y va a transformar el mundo en la manufactura y es más, la posibilidad de tener bienes como nunca antes. Y va a surgir con la revolución industrial la sociedad de consumo. Y el mundo además se va a interconectar en negocios 24/7 porque la información por primera vez va a estar disponible a un clic. ¿Ya? Es más, no tenemos mucha diferencia de nuestro mundo con ese mundo. Nosotros hoy día tenemos una cultura del WhatsApp que es inmediata, instantánea, pero entendamos que en el momento en que se inventa el telégrafo, ya la instantaneidad se establece. Hoy día nosotros tenemos un delay a lo mejor de lo instantáneo a una diferencia de 1 hora, pero 1 hora no es nada. O sea, pensemos que antes de esto el mundo no se enteraba. El propio en el fondo, Morse, que inventa el código porque el telégrafo se inventa al mismo tiempo en Inglaterra por Wheatstone y Cook, y por otro lado en Estados Unidos por Morse. Morse inventa un lenguaje, pero él era un pintor, y fue de viaje a Europa y se murió su mujer y él no se enteró. Y por lo tanto él se obsesionó como, ¿cómo puede ser que no nos enteremos? Entonces el mundo queda interconectado y con eso surge, primero que, sobre todo estos atisbos de lo que estamos hablando hoy día, de esta globalización, esta conexión, estas personas que trabajaban y que de alguna manera podían saber cómo iban las acciones, porque estaban conectados al ticketing directamente, pero además podían recibir peticiones en el fondo de ¿cómo se llama esto? De encargos. Por ejemplo, un pescador de Aberdeen podía salir a pescar y ya sabía cuánto había vendido, por lo tanto surgen los mercados futuros. ¿Ya? Y obviamente que estas transformaciones van a implicar, este cuadro se llama Wealthy and Poor, van a implicar evidentemente que unos van a encontrar ese bienestar, otros van a quedar como estaban todos antes. ¿Ya? O sea, el mundo tenía, en el fondo, era pobre. Esto que vemos aquí, wealthy and poor, a pata pelá, literalmente. Y evidentemente esto es lo que denominamos cuestión social. Esta cuestión social implica una migración abundante del campo a la ciudad. Las ciudades no estaban preparadas, sobre todo las ciudades industriales, para recibir esa cantidad de gente, y eso va a implicar un ajuste que se va a ir ajustando, sobre todo con las leyes sociales, en la segunda mitad del siglo XIX a nivel europeo, a comienzo del siglo XX a nivel chileno. Pero en el caso europeo, también este hacinamiento va a venir con la peste. Y en este caso va a ser el cólera. ¿Ya? Y el cólera va a asediar ciudad por ciudad, porque esto va a suceder en distintos momentos, van a haber oleadas de cólera que se van a dar precisamente en distintas ciudades. En la ciudad de Londres, efectivamente, el cólera va a atacar y el gran problema era que, en el fondo, los mismos franceses hablaban respecto a los ingleses, que los ingleses pasaban la mitad del día en el lavamanos. El consejo del Estado era lávate las manos. El gran problema es que el agua estaba contaminada. Y precisamente va a ser la acción de digamos, un hombre que se pone a estudiar y hacer la trazabilidad, que ya vemos el tema de la trazabilidad, que se va a dar cuenta que en torno a una fuente de agua había más contagiados y por lo tanto va a llegar a la conclusión de que es esa fuente de agua la que está contagiada. Y por lo tanto va a lograr controlar, la ciencia va a lograr controlar
digamos, ese flagelo que era el cólera, que evidentemente va a llevarse a mucha gente en toda la década de 1850-1860. Y precisamente esto se va a culpar también del cólera, del hacinamiento, de la cuestión social misma, y van a ser desde la literatura, desde la prensa, desde el arte, digamos, que van a acusar la situación del mundo obrero, ¿ya? El hacinamiento, las enfermedades, en un mundo sin antibiótico. El mundo sin antibiótico, la gente se moría como mosca, y sobre todo se morían los niños entre 0 y 5 años. Y precisamente de lo que va a ser primero la literatura, el arte, el socialismo utópico, va a surgir a mediados del siglo XIX, 1848, la idea del socialismo científico. Y aquí va a entrar en escena esta idea del socialismo científico que promete el paraíso terrenal sobre la tierra y que va a empezar a movilizar. Las movilizaciones sociales van a ser la tónica de la segunda mitad del siglo XIX, y el socialismo va a entrar con gran fuerza en el mundo. Junto con eso se van a inventar también los colegios, y inmediatamente cuando surgen los colegios va a haber un interés político por controlar los colegios. ¿Cuál es el fin de los colegios? El fin es, por una parte, unos van a plantear de enseñar aquellos contenidos que los niños deben saber. Eso se llama academicismo. Otros van a decir que los colegios tienen como objetivo sacar lo más profundo, digamos, de eso que está en el interior, es decir, hacer que los niños florezcan. Eso es, básicamente va a ir de la mano con todas las ideas que vienen desde el romanticismo, sacar el potencial interno de cada uno de los individuos, que va a ir de la mano también con el desarrollo de la psicología que va a ir surgiendo en la segunda mitad del siglo XIX. Eso es lo que se denomina la corriente progresista en educación. Y va a haber un tercer grupo que va a plantear que los colegios son tremendamente útiles para enseñar lo que se denomina socialización, hacer que los niños se adapten a la sociedad establecida. Y eso le va a encantar a los estados, y los estados desde un comienzo van a intentar controlar y dominar la educación como un instrumento de político, ¿ya? De poder, en el fondo, mantener contentos a los sectores. Y la educación se va a convertir en el gran instrumento. Desde un currículum estatal va a haber un interés. La propia reforma británica va a plantear que a los niños hay que enseñarles las 3R, Reading, Writing and Arithmetic, y agregan few humanities, y dicen pocas humanidades, porque queremos gente útil, pero no pensante. ¿Ya? El pensamiento pareciera ser algo complejo para los gobiernos. ¿Y por qué las humanidades son tan complejas? Porque las humanidades obligan a desarrollar pensamiento crítico y te llevan a disentir y a cuestionar, algo que a los gobiernos en general no les gusta. Así que eso hay que plantearlo, porque eso es una hebra que nos lleva incluso hasta hoy día. Evidentemente que las transformaciones parecían ser el progreso indefinido. El hombre del siglo XIX cree en el progreso. Es más, en 1871 se va a unificar Alemania después de la guerra franco-prusiana, y en el Salón de los Espejos de Versalles se va a decretar el Segundo Imperio Alemán. Lo que primaba incluso en el Segundo Imperio Alemán es el estatismo. El propio Otto von Bismarck va a entrar en una arremetida en contra de la Iglesia para querer dominar los colegios. ¿Por qué quiere dominar los colegios? Porque desde los colegios puede crear una visión y un espíritu prusiano servil al Estado. Esa era la idea. Ahora, él va a ser contrario al socialismo y va a atacar al socialismo porque él quiere un estatismo prusiano, ya, nacionalista. Y por lo tanto, él va a crear el primer estado de bienestar, va a acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba. ¿Para qué? Para hacer a todos los ciudadanos dependientes del Estado. Cuando tu pensión depende del Estado, del cogote te tiene el Estado. Cuando tu salud depende del Estado, del cogote te tiene el Estado. Y por lo tanto, le van a decir a Otto von Bismarck, ¿tú entiendes que entonces todos serán dependientes del Estado? Y Bismarck dice, eso es precisamente lo que quiero hacer. Eso es lo que posteriormente Friedrich Hayek acusará como, en el fondo, camino a la servidumbre, un camino distinto. Ahora, ciertamente en esta década del 70 y 80, en el fondo en el 83, va a morir Marx. Y con la muerte de Marx se va a completar la teoría desde Engels, y básicamente Marx se va a convertir en un dios, podríamos decir aquí, así que como un Abraham que con las tablas de la ley, que ahora se llama el Capital, va a bajar del monte con la solución para traer el paraíso terrenal sobre el mundo.
Y precisamente a finales del siglo XIX el socialismo va a soplar y va a construir un relato que se va a imponer, ese relato de que hay pobres porque hay ricos, esa idea de que toda la historia es la historia de la lucha de clase y de la opresión, ¿ya? Y esa idea que se instala a finales del siglo XIX es una idea tremendamente potente que alimenta particularmente la envidia y las pasiones humanas y que se va a mantener hasta el día de hoy. Entonces, a finales del siglo XIX, el Partido Socialista Alemán se va a ir reorganizando, sobre todo después de, en el fondo, la caída de la figura de Otto von Bismarck y el ascenso de Guillermo II. Y desde Marx con Lasalle y con las figuras de Bebel se va a ir reorganizando. A finales del siglo XIX se va a crear el Partido Socialista, por una parte, en España, el propio Pablo Iglesias, y esta idea de las luchas de clases se va a extender por Europa y más allá de Europa, va a penetrar Estados Unidos, los movimientos anarquistas también van a complicar aún más la situación. Los anarquismos cruzan desde los espectros de la izquierda hasta la derecha, pero solamente en la izquierda se considera como una opción la violencia física como un método de hacer política y por lo tanto dentro del anarquismo hay desde lo que se llama anarcocolectivismos a anarcos individualismos. Los anarcos colectivismos, dentro de los colectivismos anarquistas hay anarco comunistas. Y esos son particularmente los que a finales del siglo XIX van a poner bombas, van a hacer atentados en distintas partes, particularmente de Europa. No solamente los movimientos anarquistas, sino que también todos los movimientos reivindicatorios que quieren establecer, los movimientos sufragistas, que van a combinar la idea de incorporar a la mujer también con estas hebras socialistas que van a estar en el camino, y vamos a ver cómo, así como el día 1 de mayo es una fecha impuesta por el mundo comunista para celebrar particularmente la matanza de mayo de Chicago, que se convierte en el Día Internacional del Trabajo desde una fecha comunista. Lo mismo va a suceder con el 8 de marzo, que es una fecha establecida por el mundo comunista para la mujer. Los movimientos sufragistas se van a dividir, van a haber también sufragistas comunistas, como por ejemplo la Rosa Luxemburgo, la Clara Zetkin, que van a ser parte particularmente de ese movimiento del 8 de marzo, y movimientos sufragistas como la propia Emmeline Pankhurst y su hija Christabel, que van a terminar siendo el Partido Conservador Británico. Y por lo tanto, vamos a ver que precisamente este movimiento va a tener una división en lo político. Y lo mismo va a suceder con los socialismos. El socialismo en Italia se va a inventar desde la figura de Mussolini, que posteriormente va a terminar rompiendo con el socialismo y creando un partido socialista nacionalista. Y este es el momento en que se crea también el primer grupo socialista en Buenos Aires, en Chile, y básicamente es un momento de gran transformación, porque después de que Alemania se unificó, comienza a competir fuertemente con el Reino Unido y efectivamente comienza a ganarle, a producir más que el Reino Unido, pero no puede competir contra el Reino Unido, porque el Reino Unido tenía colonia. Y por lo tanto, esta carrera industrial va a llevar también a una carrera imperial que finalmente va a llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial. Y aquí hay que decir que durante la Primera Guerra Mundial se va a producir la Revolución Rusa. Y precisamente la Revolución Rusa va a complicar aún más este escenario complejo. Pero además, durante la Primera Guerra Mundial se va a producir otra pandemia. Y esto es conocida generalmente como la influencia o la gripe española. No era una gripe española simplemente, o la verdadera, el punto es que en España España no entró a la Primera Guerra Mundial y por lo tanto, al no entrar en la Primera Guerra Mundial, se va a individualizar este problema por esta influenza en España y por eso se va a denominar gripe española. Pero, por ejemplo, también en Francia y en el frente van a haber muchos que van a tener fiebre a causa de la influenza, pero todas estas fiebres que se producían en el frente se denominaban o se englobaban en lo que se denomina fiebre de trinchera. Y ciertamente la fiebre de trinchera era muchas cosas. Desde ya la fiebre de trinchera se establece que es en el fondo cuando un poro se tapa por la mugre, porque la trinchera no era precisamente limpia, la trinchera es un hoyo infesto en el cual durante 4 años los soldados permanecieron donde llovía, donde nevaba, donde habían ratones, era un asco, ¿ya? Y en ese asco no se bañaban para nada, y por lo tanto los poros se tapaban y se infectaban. En un mundo sin antibióticos, esa infección de un poro provocaba
fiebres. Entonces, el término fiebre de trinchera era básicamente cualquier infección que tenía que ver con septicemia, o sea, las heridas, ¿para qué decir? ¿Ya? En esa limpieza no era posible, poca limpieza, que una herida tuviese un buen fin, ¿ya? Y por lo tanto, en los lugares donde estaba la guerra, la influencia española, que provocaba también fiebres y en el fondo podía confundirse con las otras cosas. Entonces, se habla de la Spanish influenza, pero en realidad va a afectar a toda Europa. Y ver en el fondo para este periodo de comienzo del siglo XX, digamos, las distintas fotografías a la gente con mascarilla, a los hospitales improvisados y al llamado de los gobiernos a usar las mascarillas y a tomar ciertos cuidados, nos traen un recuerdo impresionante, nos sentimos aludidos al menos. Así que aquí vemos estos modelitos de comienzo del siglo XX con mascarillas todos, intentando sortear evidentemente esta realidad. Otra vez, no es comparable en mortandad con lo que tenemos hoy día. Y aunque esta enfermedad es más parecida a lo que estamos viviendo hoy día, la mortandad de hoy es infinitamente inferior. Y esto es porque cuando ataca la influencia española, no hay antibióticos. Y por lo tanto, ciertamente el virus ataca y cuando las personas se complican, cuando en el fondo eso se produce, cuando vienen las fiebres. Los virus atacan y la fiebre viene cuando se produce la infección. Y por lo tanto, el virus primero ataca y luego la infección es la que produce fiebre. Lo mismo pasa en el coronavirus, en el fondo ataca a la persona, el virus primeramente, pero se produce en el fondo una neumonitis y esa neumonitis implica antibióticos. Y nosotros hoy día tenemos tenemos los antibióticos y tenemos un cuidado hospitalario muchísimo mayor y mejor, infinitamente mejor que lo que había a comienzo del siglo XX. Así que la cantidad de muertos no es comparable a lo que tenemos hoy día. ¿Ya? Estamos hablando que se piensa que son 40 millones de muertos, que además aquí hay que entender que esto ataca en un momento en que además está en juego la Primera Guerra Mundial. Desde ya, entre la gripe española, la guerra mundial y la acción de probablemente el evento más importante del siglo XX, la Revolución Rusa, una vez que termina la guerra, la Internacional Comunista, desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, llama a exportar la revolución. Era el momento perfecto. El mundo, Europa, estaba en el suelo. Los países estaban destruidos política y económicamente y moralmente también. Por lo tanto, era el momento. Esos momentos de debilidad son esos momentos que son propicios para arremeter. Así que se va a llamar al concepto del octubre alemán y Alemania va a ser intentado en el mes de enero del año 19, los espartaquistas, que eran los comunistas alemanes, van a intentar tomarse la ciudad de Berlín. No. El movimiento va a terminar siendo aplacado por la artillería, van a terminar muertos sus próceres, pero esto no va a quedar solo en Alemania. El año 19 y el año 20 en Italia son conocidos como el Bienio Rosso, los 2 años rojos, en el que además Antonio Gramsci, que era el creador del Partido Comunista Italiano, va a tener esta idea de que los comunistas tienen que cambiar la estrategia, tienen que no buscar afectar la infraestructura, que es la economía, sino que tienen que empezar a afectar la supraestructura, porque depende de cómo es la economía, según Marx, son en el fondo la cultura, la educación, la religión, en fin. Entonces, las supraestructuras son expresión de la economía, porque para Marx lo más importante es la economía. Son materialistas, para ellos lo material es lo único y lo más importante. Ellos buscan una igualdad, pero es igualdad material, no quieren ninguna otra igualdad. Entonces, lo que busca Gramsci es, los comunistas tienen que apropiarse de las áreas estratégicas, de la educación, de los medios de comunicación y de la cultura. Y evidentemente que estas ideas que las va a plantear Gramsci en los años 20, Gramsci va a estar en la cárcel después por orden de Mussolini, va a escribir sus cuadernos desde la cárcel, pero estas ideas van a ser retomadas en la década del 60, particularmente por la Escuela Crítica de Frankfurt, por Marcuse, y de ahí en adelante van a penetrar con gran fuerza, y por eso esto que se ve tremendamente moderno, pero sí, es inmensamente moderno y absolutamente eficiente y eficaz,
transforma la mentalidad de las personas. Así que el año 20, el año 19 y 20, bien horroroso que va a terminar haciendo que el propio Mussolini, que era un socialista, forme este partido fascista, que es un partido socialista, nacionalista, que quiere socialismo, quiere Estado, todo en el Estado, nada fuera del Estado, dice Mussolini, pero lo quiere con pizza, tarantela y tiramisú. Y evidentemente por eso mismo va a ser anticomunista, porque los comunistas son internacionales, quieren convertir Italia en un satélite de la Unión Soviética. Y no solamente a Italia, quieren convertir a España. Y aquí vemos la penetración del comunismo en los años 19 y 20 en los distintos países de Europa. Van a haber movimientos en España, va a haber un movimiento en Hungría que va a terminar tomándose el poder con Bela Kun y estableciendo una república, en el fondo, bolchevique en la ciudad digamos, en Hungría y en la ciudad de Budapest. Esto es Inglaterra, esto es Estados Unidos, tanto Chicago como Seattle, las ciudades industriales van a tener una alta cantidad de comunistas. Lo mismo pasa, esto es Canadá, que uno dice, pero Canadá, ¿dónde? Más tranquilo que nada. Sí, Canadá, ojo con Canadá ahora. Canadá tiene una deconstrucción tremendamente importante y cualquier cosa puede gatillar básicamente estos movimientos que tienen que ver no con lo que realmente es la chispa que incendia la pradera, sino que aquí hay un trabajo muy profundo que otra vez hace, mira, no crean que Canadá son precisamente los desideologizados. México, ¿para qué decir? Chile también. Estos son los momentos precisamente de esta gran arremetida. Es más, hoy día políticamente frente a lo que está pasando hay que volver a mirar a los años 20. Los años 20 son años convulsos, son años que aceptan la política de masa, la política de choque, que validan la violencia física como una forma de hacer política. Y efectivamente esta idea de que las ideas del comunismo van avanzando y que quieren atrapar todo, va a ser el gran temor. Y evidentemente también hay que ver que esos estados centralizados que habían aparecido, tanto Stalin como Hitler, porque son dos formas de totalitarismo, eso quiere decir todo Estado, son dos formas desde la izquierda, los dos son totalmente izquierda, solo que uno es en el fondo planificación central completa, y el otro va a permitir la existencia de la propiedad privada en tanto obedezcan al Estado. En todos los casos el Estado es quien controla. Parecía tener éxito y por lo tanto todos miraban precisamente a esos grupos como la fórmula a copiar. Ojo con hoy día, China parece ser un gran éxito. Precisamente, no hay libertad política, hay lo mismo, muy similar a lo que había implementado Hitler, y por lo tanto eso sí permite que haya una economía pujante. Muchos quieren copiar a China. Ojo, ya aquí precisamente en los años 20, los años 30, van a comenzar a mirar a estos estados en el fondo como las soluciones. Es decir, estos eran los que eran totalmente socialistas y los que no eran totalmente socialistas también eran socialistas. Este es un momento de la historia donde la derecha, o sea, podríamos decir aquellos que creen en la libertad del individuo y la libertad económica, no existen. Todos eran estatistas, el resto eran keynesianos y creían que el Estado tenía que intervenir en la economía, no solo en la política, sino también en la economía. Debía controlar los precios, debía, digamos, corregir aquellos problemas endémicos del capitalismo. Ahora, este mundo de los años 30 va a culminar con la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente va a ser una hecatombe y va a hacer colapsar esas visiones en ese momento totalitarias, pero Churchill va a ganar la guerra, pero va a perder la paz. Y por lo tanto, podríamos decir que la posguerra no va a implicar el fin de los totalitarismos, sino que va a cambiar su forma, va a ser un totalitarismo más democrático. Pero efectivamente el Reino Unido va a terminar siendo el país más socialista después de la Unión Soviética. Esa idea de que el Estado debe controlar los medios de producción de todas las áreas estratégicas, que el Estado es el que debe proveer la educación, la salud y básicamente proteger al ciudadano de la cuna a la tumba, y que todo debe ser concepto de nacionalización. Entonces, ojo, que hay que volver a mirar los años 20 y qué pasa después en los años 30, porque hoy día nosotros básicamente hablamos de democracia, pero vistiéndose de democracia pasan a ser digamos, quitándole la libertad sin duda a las personas. Va a fallar el Imperio Británico y se va a instalar sobre el mundo la cortina de hierro. Esto es lo que denominamos la Guerra Fría, el equilibrio del poder y del terror, básicamente sentados sobre su armamento nuclear. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos tenían al mundo
digamos, en andas con la posibilidad de que alguien apretara el botón. Alemania, que había quedado dividida después de la guerra, Berlín, dentro de la esfera soviética, va a ser presionada por el propio Stalin para poder comérsela. Los americanos van a decretar que Berlín no puede caer, van a hacer un puente aéreo, no van a escatimar en recursos económicos para salvar la política. Alemania finalmente va a quedar dividida en dos. Se va a crear la Bundesrepublik Deutschland o Alemania Federal y se va a crear la Deutsche Demokratische Republik o Alemania Democrática. Y en cada uno de ellos se van a aplicar dos modelos económicos distintos. En la Bundesrepublik Deutschland o Alemania Federal se va a contratar a Ludwig Erhard, en el fondo lo va a contratar Konrad Adenauer, que va a ser el canciller. Ludwig Erhard va a ser el ministro de Economía y es de los pocos que en ese entonces, en la década del 50, creían en la libertad económica. Ludwig Erhard pertenecía a un grupo que se llama la Sociedad Montpellier, al que pertenecía Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Karl Popper, el propio Milton Friedman y entre otros. Milton Friedman era muy jovencito en ese entonces. Y Ludwig Erhard va a aplicar la libertad económica, es decir, va a liberar los precios, va a establecer que el Estado no establece cuánto alguien tiene que cobrar por los precios. Nosotros hoy día tenemos libertad de precios en Chile, pero en Chile hubo, en el fondo, fijación de precios por parte del Estado desde los años 20, cuando se instaura una república socialista en Chile, que duró 100 días, pero que dejó ese legado, que se llama el Comisariato de Precios, y hasta 1974, cuando la DIRINCO va a decretar en el fondo el fin de la fijación de precios. De ahí en adelante hemos vivido en que los precios se regulan solos. Pero hay voces hoy día que están sobre la mesa que plantean la necesidad de fijar los precios en ciertas áreas para evitar los abusos. Eso no entender economía nada porque los precios se regulan solos. Alemania va a comenzar a vivir, Alemania Federal, va no solo a estabilizar el marco. Alemania es el país que queda más destruido después de la guerra. La posguerra en Alemania se denomina la hora cero, la Stunde Null, y de la Stunde Null lo que va a hacer Ludwig Erhard es un milagro, y se hablaba del milagro alemán. Y esto va a comenzar a contrastar con el otro lado de Alemania. En los dos casos era el mismo sustrato, eran alemanes, los dos lados de Alemania habían quedado igualmente destruidas, y vamos a ver cómo uno va a empezar a subir económicamente y la gente migra de los lugares deprimidos a lugares que están mejor y van a empezar a irse en masa hacia la Alemania Federal. Y esto va a implicar, y estas son las migraciones, entre el año 51 y el año 61. Era tanta la gente que se iba de la Alemania democrática a la Alemania federal que estos eran los albergues improvisados, que esto va a obligar a Walter Ulbricht, que era digamos, el dirigente, digamos, el que gobernaba la Alemania democrática, a tener esta idea de construir un muro para encerrar a toda una población. Así que en agosto del año 61 aparece la primera versión del muro de Berlín, que luego se va a ir rigidizando y se va a convertir en el símbolo de la Guerra Fría. A la muerte de Stalin va a venir Nikita Khrushchev, que de hecho Nikita Khrushchev es el que construye el muro, y va a venir un proceso de desestalinización. Khrushchev va a acusar los horrores de Stalin, Hungría se va a levantar, pero las va a aplastar con, en el fondo, el ejército rojo. Y así como Khrushchev no va a permear la cortina de hierro, Brezhnev luego en lo que va a ser la primavera de Praga también va a sacar el ejército rojo y los tanques directamente a la calle para reprimir toda posibilidad de mayor libertad política. Junto a estos movimientos, los años 60 y finales de los 60 van a ser tremendamente ideológicos, donde el marxismo, el neomarxismo, desde la Escuela Crítica de Frankfurt y desde las visiones de Marcuse van a penetrar. Las ideas de Gramsci se van a hacer populares, las universidades se van a penetrar por las ideas marxistas, y mayo del 68, precisamente con la bandera del marxismo, se va a levantar en movimientos sociales. No solamente va a ser París, sino que también va a ser Ámsterdam. El provotariado, la cultura provo, el concepto de los performance, de la contracultura, van a ser legados que van a quedar desde la década del 60 y hasta hoy día. Esa idea de la libertad, de la liberación de la marihuana, de la liberación de los vientres, que va a venir precisamente desde ese momento y hasta ahora, ese concepto de la protesta pacífica junto con las protestas violentas y la bicicleta blanca como el gran símbolo. Junto con esto va a venir todo
todo el cambio filosófico que hoy día denominamos la deconstrucción, que va a terminar de imponer esta visión que venía desde el romanticismo, donde el sentimiento se va convirtiendo en realidad. ¿Qué eres tú? Tú eres una construcción, y para poder realmente liberar tu propio ser, debes deconstruir todo aquello que te han establecido, ¿ya? Y es más, eso va a tener en el fondo que ver con, en el fondo, cosas que hoy día se dan por sentado. O sea, no sé, yo tengo mi hija, está haciendo la PTU, y una de las preguntas que tiene que contestar: ¿es tu sexo el mismo que te asignaron? La pregunta es si el sexo te lo asignaron o es asignado, es una buena pregunta. Pero esa idea tiene que ver con esta cultura del concepto de la construcción, donde figuras como Derrida, Lacan y el propio Foucault, que va a ser el más influyente porque es el que escribe más fácil y por eso va a tener una mayor penetración, se van a convertir en básicamente estos nuevos líderes de la cultura de la izquierda, estos pensadores de la nueva izquierda, que el propio Roy Scruton los llama los tontos, los fraudes y básicamente los fuegos artificiales. Junto con esto vamos a ver que muere Mao. Y con la muerte de Mao va a venir el cambio. Y el cambio va a venir de manos de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping va a decidir ir dejando a Mao atrás y cambiar el modelo económico. ¿Y por qué cambiar el modelo económico? No importa, dice Deng Xiaoping, de qué color sea el gato. Lo importante es que case ratones. Y va a comenzar la transformación de China, que silenciosamente aún no va a ser vista por el mundo. Europa y el mundo está absolutamente sumida en una crisis económica de la década del 70, la llamada stagflation, que implica en el fondo un gran desempleo y una gran inflación que era incontrolable. Además, toda la crisis del petróleo, que evidentemente va a complejizar todavía más la situación. La inflación era en el fondo combatida con benzina porque nadie entendía lo que era la inflación. ¿Ya? Este era el mismo problema que tenía Chile. Ahora, estos 70 van a llegar a tocar fondo en todas partes y van a tocar fondo en el Reino Unido, con lo que va a caer el último gobierno laborista de Callaghan, y el año 78 va a asumir Margaret Thatcher. Margaret Thatcher quiere la libertad política, ¿sí? Es contraria al mundo comunista, va a ser una gran anticomunista que le va a valer digamos, el nombre que le va a llamar un periodista soviético, va a hablar de ella como la dama de hierro, pero además va a creer en la libertad económica. Y por lo tanto, esa idea de que no puede haber libertad política sin libertad económica, que era una idea propia de Friedrich Hayek y de lo que era la sociedad Montpellier, Friedrich Hayek va a pasar a ser una alternativa. La visión del liberalismo va a volver a estar sobre la mesa. Y no solo la elección de la Thatcher, sino que el año 80 la elección de Ronald Reagan. Y eso va a implicar lo que se llama el Reaganomics, y aquí en este caso va a ser Milton Friedman, que era discípulo de Friedrich Hayek, el que va a arremeter o establecer los lineamientos para este cambio. Ojo, que Chile había hecho estos cambios antes que ellos, todos nos miraron a nosotros. Es más, en Chile se había aplicado las ideas de Friedman desde estos jóvenes que habían ido a estudiar de la Universidad Católica a la Universidad de Chicago y habían presentado a la Junta Militar un programa económico que era el ladrillo, y el ladrillo se va a aplicar en Chile. Así que precisamente estos cambios van a volver a traer el liberalismo sobre la mesa. Es más, la Unión Soviética estaba, si la crisis había afectado a todos, la Unión Soviética se va a ver tremendamente afectada por la crisis del petróleo, y a la muerte de Brezhnev va a asumir primero Andropov, luego Chernenko, que van a morir a los 2 minutos y medio, básicamente, y va a terminar asumiendo Mikhail Gorbachev, que no era mejor, sino que simplemente va a tener que hablar de transparencia y de mayor libertad, porque no le quedaba otra, y por lo tanto porque estaba en el ojo del huracán, estaba en una crisis mortal. La Unión Soviética estaba en una situación económica deplorable. El muro de Berlín se va a caer el año 89, básicamente porque el muro de Berlín y el sistema aplicado en la Alemania democrática va a quebrar. Y detrás del muro de Berlín va a quebrar la Unión Soviética también. Y por lo tanto, ese año 89 y ese año 90 es el momento, si nosotros pensamos en Chile, en que nosotros volvimos a la democracia, en un momento en que no había nada más de modé que ser comunista. El comunismo se había muerto, ciertamente,
pero parece ser que nadie lo había enterrado. El propio Fukuyama hablaba del fin de la historia. Se inicia también la unificación de Alemania y Alemania había ganado la paz. Así que durante todo el periodo de la Guerra Fría se había construido este concepto de Europa, esta unión que parecía imposible entre Francia y Alemania, que habían peleado tres guerras, la Guerra Franco-Prusiana en 1870, la Primera Guerra Mundial en 1914, la Segunda Guerra Mundial en 1939, y sin embargo estos que habían sido enemigos, ahora se acercaban. Y no solo se acercaban en la primera generación, sino que la segunda generación. Pero ahora Alemania libre mandaba en Europa. El gran drama de Europa es que Alemania siempre había sido demasiado grande para Europa, pero demasiado pequeña para el mundo. Así que ese año 90, Fidel se quedó solo. Cuando se hundió la Unión Soviética, quedó lloviéndole sobre la cabeza. Y ese año 90 también se reinventa el Foro de Sao Paulo, o más bien se crea el Foro de Sao Paulo desde Brasil con Lula da Silva para poder tratar de replantearse qué es ser comunista cuando no está de moda ser comunista, cuando todos odian a los comunistas. Y por lo tanto invita al tío Fidel a sentarse a su lado. No esperaban que fuese en Venezuela, una figura tan, digamos, tan carismática como Chávez, pero fue Chávez. Y Chávez va a permitir que soplen vientos bolivarianos y que permitan que los socialismos puedan volver a reinventarse, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo. A la caída de la Unión Soviética, después de Gorbachev, vino Boris Yeltsin, que dio un par de vueltas y finalmente todo cayó en manos del que había sido su asesor, Vladimir Putin, que en el 1999 se convierte en primer ministro y de ahí en adelante en el zar, podríamos decir, en el nuevo zar de todas las Rusias, ¿ya? Pero a su vez Estados Unidos va a tener el despliegue en la guerra del Golfo, va a ser atacado en el 2001 directamente en el corazón de la ciudad de Nueva York y el presidente americano va a llamar literalmente una cruzada contra el terrorismo y las voces que estaban organizando van a hablar de que en realidad el eje del mal, que va a ser el término que va a usar Bush, está al revés y es la Casa Blanca. Así que precisamente la figura de Chávez iba más allá que simplemente el patio trasero. No iba solo por Latinoamérica, sino que quería tener una injerencia mayor. Ahí va a aparecer Super Obama, que obviamente venía a solucionar todos los problemas y todo se iba a arreglar cuando Osama Bin Laden se muriese. Sin embargo, no fue así. Por otra parte, Europa tenía serios problemas. El estado de bienestar estaba totalmente quebrado y por lo tanto muchos países comenzaron a cortar prebendas y esto va a provocar el movimiento de los indignados. Los movimientos sociales salieron a la calle precisamente en este momento. Los problemas eran serios porque además habían integrado Europa después de la caída de la cortina de hierro, no solo los países de Europa oriental, sino que otros países más, Grecia entre ellos. Turquía también quería entrar y esto estaba bastante complicado, pero Grecia había cambiado incluso digamos, los estados financieros, lo que hacía que los propios alemanes no pudieran entender esta situación. Para ponerle más pelos en la sopa aún, el 2008 se produce la crisis subprime, que evidentemente va a hacer y va a poner en duda todo el sistema capitalista. Esto va a permitir el ascenso de estos neo-keynesianos, que van a prometer un New Deal. Hay que intervenir en la economía, porque si no intervenimos en la economía, básicamente todos digamos, los abusos, que es lo que se plantea, van a terminar haciendo colapsar el sistema. Y por lo tanto van a aparecer los nuevos intelectuales para esta nueva izquierda, que van a tener amigos, por supuesto, pero además todo va a estar financiado desde el mundo bolivariano. Nuevos movimientos de nuevas izquierdas van a surgir en Europa, estos populismos de izquierda desde Syriza, desde Podemos, la figura de Jeremy Corbyn dentro del Partido Laborista, que no es un laborista, porque el laborismo británico se debe mucho más a John Ruskin que a Carlos Marx. Sin embargo,
Corbyn es un marxista. Y lo mismo pasa cuando uno piensa en Estados Unidos, en un Bernie Sanders no es un demócrata, es un comunista. Y hay que decirlo con todos sus nombres. Estos comunistas nuevos que no se llaman comunistas, pero que conversan con los comunistas y que básicamente creen en las mismas cosas que con los comunistas con alguna sutileza, ¿ya? Pero evidentemente que el neomarxismo va a vestirse de esta revolución cultural. Y por lo tanto, estas ideologías progresistas van a congregarse en torno a un acuerdo común de que el capitalismo no funciona y que hay que terminar con el llamado, ellos van a hablar del neoliberalismo, no hablan del liberalismo porque el liberalismo es el mismo, es el liberalismo clásico, no hay un neoliberalismo, hay liberalismo solamente. Pero van a hablar del neoliberalismo para usar un término ideológico para poder desprestigiar básicamente a esta corriente. Todo lo que a ellos no les gusta lo van a llamar fascista y van a tratar de convencer al mundo entero de que los fascistas son de derecha. Y ahí entendamos que tanto el nacionalsocialismo como el fascismo italiano eran totalmente de izquierda, porque la izquierda y la derecha se definen por dos cosas. Mientras más individuo y menos Estado, más a la derecha se está. Y mientras más Estado y menos individuo, más a la izquierda se está. Eso dicho lo primero. Y lo segundo es que la izquierda parte de una idea que hay que hacer realidad, cueste lo que cueste. Y esa idea es lo que ellos venden una idea, ellos venden un sueño, y ese sueño se tiene que hacer realidad, cueste lo que cueste. Y los costos generalmente son bastante altos. Por otra parte, la derecha está pegada a la realidad y vende lo que es real y por lo tanto es mucho menos glamorosa que la izquierda. Y es más, a la izquierda se la juzga por los sueños y a la derecha se la juzga por los resultados, lo cual es bastante complicado en cuanto a la competencia. Pero sin duda, ellos van a tener una actitud totalmente fascista de eliminar a los individuos, llamando fascista a todo aquello que no les gusta. Y por lo tanto, esto es mucho anterior, esto para que ustedes vean que esto es mucho antes de Floyd, esto debe haber sido hace por lo menos 10 años. Cuando surge el movimiento Black Lives Matter, toman la siguiente consigna: nothing to lose but our change. Nada que perder excepto nuestras cadenas. ¿Esto qué es? Esto es una frase del manifiesto comunista de Marx y Engels y se denominan raíces de izquierda. ¿Ya? Un poco para que lo vean, justicia económica para todos. Es más, la palabra justicia social es la primera gran falacia. La sociedad no tiene justicia, la justicia se puede hacer solo con los individuos. ¿Ya? Es más, es como plantear los derechos de los animales. Los animales no tienen derechos. El deber de las personas es cuidar de los animales. No pueden tener derechos porque no tienen deberes. Los derechos y los deberes van de la mano. O sea, el término justicia social es una bonita forma de justificar lo que literalmente se denomina robo. Esto es el concepto de la lucha de clase establecida, dura y pura. Colombia, esto es mucho antes de las riots de hoy día. Neoliberalismo mata. ¿Ya? Aquí también, no es un sistema de cambio, sino en el fondo hay que cambiar el sistema, no hay que cambiar el clima. ¿Ya? Todo, los temas digamos, ambientales, los temas digamos, raciales, los temas de feminismo, van a ser todos absolutamente infiltrados por este nuevo concepto de izquierda. Y esto además se va a cruzar con los anarquismos que nuevamente, igual que en los años 20, van a estar presentes y dispuestos a hacer la carnada primaria, aquellos que están dispuestos a usar la violencia, porque estos son colectivismo. Cuando nosotros vemos esta bandera, los anarquistas tienen estos símbolos, pero cuando uno ve el negro con el rojo, ese es el anarcocolectivismo, anarcocomunismo. Cuando uno ve el negro con el amarillo, esos son los anarcos llamados anarcocapitalistas. Los anarcocapitalistas quisieran que el Estado no exista y no validan la violencia como una forma de hacer política. Entonces aquí vemos, el capitalismo es el problema. Un nuevo mundo es posible. Incluso hasta digamos, todo lo que es la diversidad sexual como concepto, ponen a Lenin. Lenin perseguía a los homosexuales. ¿Ya? Y aquí vemos como también en el Pride Parade de Londres, que no piden solo la diversidad y los colores, sino que el fin del capitalismo. Y evidentemente aquí vemos que el comunismo se transforma en lo que yo denomino un montón de hierbas, ¿ya? Un montón de hierbas que se combinan. Además, esto sumémosle que Europa va a tener problemas, que evidentemente la zona euro va a estar bastante complicada, lo que va a permitir que surjan en el fondo los euroescépticos que van a poner en jaque particularmente a Europa. El gran problema de Europa siempre ha sido este es una ilustración de Jonathan Swift, esto es
Gulliver, vestido de amarillo, rojo y negro. Es Alemania. Gulliver es un gigante, es Alemania. Y el resto de Europa son los liliputienses. Porque este es el problema de Alemania. El problema de Europa. Alemania es muy grande para Europa. Alemania necesita a Europa para poder competir con el mundo. Y evidentemente que a esta Alemania que necesita Europa, la primera gran estocada va a ser lo que se va a producir con el Brexit. Europa se estaba hundiendo, desesperada. Ahí vamos a ver que el más feliz de todo era precisamente Putin, que estaba inventando toda su Unión Euroasiática. Y ahí llegó él, Baby Bombón Macron, a salvar a Tante Merkel. Y Tante Merkel logró afirmarse después de también la elección de Macron. Por eso se quieren tanto. Pero los euroescépticos no se quedaron tranquilos. Algunos, de hecho, Geert Wilders no llegó al poder, Marine Le Pen tampoco, pero Matteo Salvini sí, y precisamente siguieron molestando dentro de Europa. Estos euroescépticos, hay algunos que entraron directamente a quebrar con el sistema, como es el caso de los Brexiteers, y por otro lado otros que decidieron integrarse dentro del sistema y molestar por dentro, como el propio Viktor Orbán, que hay que decir que con su nacionalismo para Hungría ha mantenido a los húngaros lo quieren, de hecho cada vez tienen más electores, porque particularmente se va a poner muy duro con respecto a las cuotas de migrantes que la señora Merkel le establece que tenían que recibir, es decir, no, yo no recibo a nadie. En ese momento se veía que el mundo estaba en esta pugna entre los tres actores que dominaban en ese entonces. Putin comienza a mostrarse como el piadoso, particularmente hablando de Europa como la degenerada, gay Europa, así le dice. Pero cuando se reúnen en Ucrania las multitudes para reclamar, va a roncar muy fuerte. Lo mismo va a pasar en Siria, ¿ya? Y no va a tener ningún problema para aliarse a China cuando corresponde. O sea, Putin es un jugador de póker impresionante, un nuevo zar que básicamente lo que quiere es la caída de Europa y se levanta sobre no solo los zares, sino que los próceres soviéticos, y que entra jugando la pelota directamente cuando hizo el Mundial, no solo inauguró el Mundial, sino que después manejó el camión y terminó manejando él el camión del puente que construyó después de haberse anexado Crimea. Y el mundo en silencio. ¿Por qué? Porque Putin juega las cartas perfectas. No tiene el poder, pero muestra el poder. Esto se llama propaganda y esto se llama político. Tanto muestra el poder que el Times no se atreve a ponerle las letras arriba a su frente, pero sí a Obama. Y es más, esto lo mostraban como la gran diferencia. Pero en números reales, ciertamente, Putin va a mejorar la situación de Rusia, sin duda, pero Rusia no pesa nada. Rusia es menos que Texas, Rusia es menos que Italia, Rusia es menos que España. O sea, Rusia no es la potencia que va a pelear la primacía del mundo. Pero China, que con Deng Xiaoping había dejado atrás las visiones económicas de Mao y que no importaba de qué color fuera el gato con tal que cazara ratones, va a terminar cambiando económicamente el país. Y vamos a ver que ya el Partido Comunista va a plantear que por una parte está el marxismo-leninismo del pensamiento de Mao y por otra parte la visión económica de Deng Xiaoping. A eso hay que agregarle que hoy día se ve la visión de futuro de Xi Jinping, que son las tres bases. Y por lo tanto, China va a empezar a crecer. Ya con Deng Xiaoping va a seguir con Jiang Zemin y con Xu Jintao, pero va a ser con precisamente Xi Jinping, que va a despegar como un cohete. Y aquí va a poner en jaque al águila directamente a hacer gallito, y aquí sí que dominando la pelota, el panda va a querer pasar al número uno llevando las riendas bastante firme. Y obviamente esto va a poner en problemas ya desde, podríamos decir, hace bastante tiempo a Estados Unidos. China es, sin lugar a dudas, la manufactura del mundo. Cuando hace años atrás veíamos Made in China, eran malos los productos y efectivamente decíamos chino, pero ahora todo es chino. Y es más, no solo ya no, todo es chino, sino que ahora muchas veces lo van a hacer bien y lo van a hacer hasta lindo. Y aquí vamos a ver que además la industrialización va a ir en un aumento impresionante.
Además, el poderío militar, estas islas que no son islas, también van a poner en una posición geopolítica fundamental. Todo el desarrollo de la robótica y de todos los avances modernos, la incorporación de, en el fondo, digamos, investigación y desarrollo de los chinos va a ser enorme. La participación en el comercio electrónico ya había superado, ya para el 2016 daban la dura a todo el resto del mundo. El mercado interno chino les permite incluso todo. Y aquí vamos a ver cómo la China rural se va a ir convirtiendo en una China urbana cada vez más, y los chinos van construyendo ciudades vacías para después crear un mercado interno y establecerse, y en el fondo establecer nuevos mercados, una cosa impresionante. El Producto Interno Bruto va creciendo de una manera impresionante y el panda comienza a subir, y evidentemente que sí, Estados Unidos y el mundo completo le teme. ¿Y por qué le teme? No porque los productos sean chinos, sino que no basta con que los productos sean chinos, sino que China hoy día no solo es la factura del mundo, sino que ha decidido ir global, ha empezado a invertir y ha empezado a comprarse literalmente el mundo. Pero China sigue siendo absolutamente totalitaria. Por lo tanto, esta participación en la economía con esta visión de mundo totalitaria puede ser algo complejo. El mundo regido por los chinos es un mundo diferente. Los chinos no creen en nada de lo que nosotros creemos, no creen en la democracia, no creen en los derechos humanos, que tanto que les gusta hablar eso, no creen en nada. Es más, los chinos no tienen ningún problema de que, como diríamos así, como la reina de corazones, que le corten la cabeza al que sea. Y por lo tanto, aquí hay reglas del juego que son totalmente distintas en un mundo globalizado regido por los chinos. Entonces, efectivamente, la pelea de Estados Unidos había sido larga. El propio Obama trató de pasar a la historia, primero acercándose a Cuba, luego acercándose, podríamos decir, a Irán, pero va a venir Trump después de él y va a tratar en el fondo de borrar ese legado Obama en todos los sentidos, ¿ya? Y obviamente que eso va a ser parte de la idea de Trump, que además con su Twitter en la mano y con esta idea de convertir a América primero, va a tratar de ganar tiempo sobre China en esta guerra comercial. Pero después de Trump, va a llegar Biden, que efectivamente pertenece mucho más a ese mundo más global y que evidentemente va a poner eso, podríamos decir, en soft, ¿ya? Así que aquí muchos de aquellos que tienen esa visión van a sentirse muy contentos, pero el propio Biden va a tener que enfrentar los problemas internos y también los problemas externos que evidentemente este mundo bastante complejo tiene. Lo vimos hace poquito en el G7 sin mascarilla, en reunión no solo con Boris Johnson, sino que también con la reina y con Europa. Aquí vemos cómo los distintos, digamos, las distintas fuerzas desplegadas intentan acercarse al que sigue siendo el que domina el mundo. Está la reunión del G7, pero efectivamente las protestas sociales habían sido la tónica previo al coronavirus. No solo en Francia, que Francia suele ir a revoluciones. Pensemos que Francia, París, tiene la revolución de 1789, la revolución de 1830, la revolución de 1848, la revolución de 1871, y así suma y sigue. Parece que tiene el mismo problema. Nosotros tenemos un gen muy francés que cada 40 años nos hace tener revolución. Precisamente nosotros también estábamos en eso y nos habíamos convertido en el niño símbolo. El modelo neoliberal nace en Chile y muere en Chile. Cuando llegó el coronavirus. Y el coronavirus partió en Wuhan y desde Wuhan se extendió. Algunos plantean, como ya les dije al comienzo, que el virus fue creado, ¿ya? Pero se extendió en todo el mundo, enfermó a todas las economías y efectivamente se produjo este retroceso en el nivel de vida inmediato. Comenzó la guerra por las vacunas, donde efectivamente algunos parecieron ganar. Es más, en Europa se desató la guerra de las vacunas y el Brexit se marcó su primer gran punto porque les dio la dura y ganó la guerra de las vacunas en forma inmediata. Eso no quiere decir que haya ganado la guerra, porque las nuevas cepas efectivamente están ahí presentes, pero Europa va mucho más lento. Por otra parte, la gran pregunta cuando uno dice el virus fue creado, ¿quién gana? Porque cuando tú dices ya, el virus fue creado, pongamos ese supuesto. Bueno, ¿y para qué van a crear un virus? ¿Para qué? Para cambiar los poderíos económicos. ¿Para qué son las guerras? Las guerras son para cambiar los mapas. Bueno, perfecto. Entonces, si esto fuese una guerra, ¿para qué sería la guerra? Para cambiar los mapas, para cambiar la influencia política. Mientras el virus se despliega, China se ha comprado todo, incluida la transmisión eléctrica en Chile, ¿ya? O sea, los chinos están comprando, como dice el Economist,
el mundo, ¿ya? El propio Fauci, porque cuando Trump dijo que el virus había sido inventado, que era un virus chino, lo acusaron de racista. Sin embargo, hoy día el propio Fauci dice que probablemente el virus sí fue creado. Y claro, da lo mismo, ya está, ya lo tenemos, ya está ahí, la gran pregunta es quién gana. Y aquí no solo viene el virus original, sino que aparecen las nuevas cepas. Y estas cepas, en el fondo, siempre se hablaba del origen donde se encontraron la primera vez, entonces se hablaba de la cepa británica, de la sudafricana, de la brasilera y esta última delta que habría aparecido primeramente en la India y que pondría en problemas sobre todo a las vacunas. Junto con todo esto, el otro virus, este virus ideológico, también durante la pandemia apareció en los movimientos raciales después de la muerte de Floyd. Los anarquistas aparecieron a la calle en Estados Unidos y las banderas que nosotros vimos aquí las vemos allá y los símbolos que vimos aquí los vemos allá y pareciera ser que todo tiene una conexión. Y miren aquí, descolonizar Wall Street, esa idea nuevamente materialista que pone a la economía y al capitalismo como el culpable de todos los problemas. Y la deconstrucción que estábamos viendo que se había establecido también apareció en todas partes. Aquí en Chile se destruyeron muchísimos, digamos, estatuas y monumentos, no solo el general Baquedano, sino que muchos más fueron destruidos durante la llamada protesta social, que no es más que un movimiento orquestado y inventado y generado con objetivos políticos puntuales, deliberados y claros y distintos. Bueno, eso mismo va a pasar en todas partes. Entonces vamos a ver cómo Colón siempre se convierte en el peor de todo, Colón es el gran genocida para todos, va a ser derribado, no solo de Estados Unidos, van a ser rayadas las estatuas en todas partes, ya ahora incluso en Canadá han estado botando estatuas, la reina Victoria fue derribada porque encontraron unas tumbas de unos aborígenes en unas escuelas que eran administradas y las iglesias han sido quemadas porque esas escuelas eran administradas por la Iglesia Católica, pero va más allá de la causa misma. Hay una intención de atacar la tradición y la religión. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí muestro también que esto que lo vimos en Chile, que lo tenemos bastante claro, también se ve en muchas partes. El Reino Unido, aquí el ataque a Winston Churchill, los británicos sí ponen orden de inmediato, esto en Ginebra, ¿ya? Y así suma y sigue en los distintos lugares. Y aquí vemos llamados que aparecieron, Global Democracy Now, una democracia, un gobierno total, el control. Y por lo tanto hay algunos que hoy día han hablado de que la obra distópica de la distopía creada por George Orwell en su libro 1984, que es un libro escrito en 1948, donde él imaginaba un futuro donde el Estado controlara todo y un Estado total que controlara y que creara la realidad. Por lo tanto, ese Estado totalitario crea un ministerio de la verdad, donde se establece desde el Estado que es verdad. Y ese ministerio de la verdad incluso cambia el pasado para que se ajuste al presente. Y pareciera ser que esto, que es esta distopía que él plantea, donde la guerra es la paz, donde la ignorancia es la fortaleza, donde la libertad es la esclavitud, porque estos son parte de las consignas del libro, pareciera ser que es lo que vemos hoy día. Y donde el Estado, que se llama el Gran Hermano, tiene este Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Verdad, que está encargado de establecer qué es verdad en el presente y en el pasado, que cambia el pasado para ajustarlo al presente. El Ministerio del Amor, que establece con quién tú te puedes mezclar y con quién no. Y el Ministerio de la Abundancia, que puede ser no abundante. Esa idea de que ese realismo mágico, donde incluso el libro termina, donde el protagonista tiene que aceptarle, le dicen 2 más 2, él dice 4, y los agentes del Estado lo insisten y lo torturan y lo cambian hasta que termina diciendo que 2 más 2 es 5. Como decía Chesterton, va a llegar un momento en que vamos a tener que defender que el pasto es verde. Ya, 2 más 2 no son 5, son 4. ¿Ya? Y por lo tanto hemos visto que hoy día, en medio de toda esta pandemia, ha permitido el control de la vida de las personas más allá de lo deseable, más allá de lo prudente, más allá de lo necesario también, y que en el caso chileno ha sido utilizado también para poder controlar no el problema de la pandemia solamente, sino que el problema político en el que estamos insertos. Y por lo tanto, muchos rayados en distintas partes han aparecido con esto, COVID 1984. Con Orwell, yo les dije que iba a ser así, que te iban a querer controlar, ¿ya? Y te iban a querer controlar ¿desde dónde?
desde las pantallas. El COVID no es excusa para meterse en tu vida. Es más, los chinos ya lo están haciendo, lo venían haciendo hace rato. Te controlan desde tu teléfono en todas las cosas. Y es más, habían establecido antes de la pandemia un sistema de puntos, donde si tú estudias en el colegio y te va bien en la prueba, tú ganas ciertos puntos que después te permiten ascender socialmente. Es el Estado el que determina lo que tú debes hacer con tu vida. Y si tú no lo haces, vas a ser castigado por las posibilidades que te va a dar o no el Estado. No eres tú el que te castigas a ti mismo, sino que es el Estado. Entonces, tal y cual, el COVID no es un límite para, en el fondo, privarle la vida a las personas ni para evitar la información. Ahí está, por eso pongo el código QR, porque efectivamente, por lo visto, vamos a terminar siendo un código QR que nos va a permitir hacer cosas, no solo por las vacunas que tengamos puestas hoy día, mañana, porque esto se llegó para quedarse, sino que de la vacuna después para controlarnos de otras cosas, porque además el código QR puesto en distintos lugares va a implicar que el Estado sepa exactamente dónde tú estás. Es más, el Estado nos va a controlar más que nosotros a nuestros niños. No sé si alguno de ustedes le pone a sus niños el Find My iPhone, porque eso sería violar la posibilidad de que mintieran. Ellos tienen la posibilidad de mentirme, por supuesto que la tienen. Ahora, si lo hacen y yo los pillo, las penas son del infierno, porque no tienen por qué mentirme, pero tienen que basarse en la confianza, no en el que yo les ponga Find My iPhone, ¿ya? Entonces, esta idea de que nos están controlando, de que nos están mirando y que nos están mirando literalmente de las pantallas, porque además en la distopía también era desde las pantallas, que nos están mirando en forma permanente y constante. ¿Ya? Entonces, muchos hoy día dicen que el gran problema es que a través del COVID se ha permitido una estatización de la vida y un control de las personas, que evidentemente, ¿quién gana? El modelo de los chinos y probablemente China. Por lo tanto, algunos hablan de que esto puede ser una tercera guerra mundial sin tener que apretar en el fondo los gatillos de las propias almas. El socialismo sí se ha instaurado en todas partes y es más, ha arremetido con fuerza y es más, aquí también, y aquí promete un futuro mejor y un paraíso terrenal sobre la tierra, ¿ya? Y desde la convención, que evidentemente es un ente ideologizado, ha ido instalando un totalitarismo donde las personas tienen derecho a hablar de acuerdo a lo que representen las ideas y no precisamente lo que representen. Y este es un gráfico que muestra cómo las democracias se han ido perdiendo, en el fondo, libertades. ¿Ya? En el fondo, una democracia se ve más sólida cuando hay más libertades que cuando no las hay. Y precisamente en los últimos años ha ido un aumento de la pérdida de esas libertades. Y por lo tanto, lo que se ha ido instalando es esta pandemia ideológica que junto con la pandemia sanitaria, en combinación, pueden ser algo bastante complejo. ¿Ya? Y por lo tanto, esto es lo que tenemos hoy día. Esto es lo que está presente. Después de las pandemias, siempre ascienden estados